estás por viajar, ¿no? Y sí, estoy por viajar, me queda, bueno, 1 de julio. 1 de julio, ahora. Wow. Ahora, Sí, 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 no queda nada, 21 días. Ahí vamos. claro, 3 semanas. Sí. Wow. ¿Es la primera vez que vas? No, ya fuiste, ya He conociste. estado, sí, he estado en Ah, Egipto has estado. y- pero bueno, primera mudanza como familia, la verdad, los cuatro. Primera vez que nos toca vivir en otro país. Mudarse, claro. Mm, Sí. Bueno, toda una aventura. toda una aventura, sí. Sí. ¿Tus niños qué edad tienen? 9 y 10. 9 y 10. Bueno, es una, bueno, es una buena edad. Es una muy buena edad. Es una muy buena edad para Sí, moverse. Sí, sí. confiando, confiando. Bueno, Pa, te quiero Es, primero dar las gracias por aceptar esta invitación, por animarte a jugar conmigo, porque esto al final también es un sí. juego. Eh, Así que te agradezco por tu presencia, por estar aquí. Pat, para los que no saben, ella es una profesora de la red de Metaconciencia, que es donde yo me estoy formando como terapeuta. Y, y bueno, el nombre de Pat en Zoom es Patricia en Madrid. Entonces yo dije, bueno, estoy por mudar. Siento que como colectivo estamos atravesando mucho movimiento migratorio, como que hay mucha gente que nace en un país y vive en otro. Entonces dije, ¿cómo no lo voy a abordar? ¿Cómo no lo vamos a abordar? ¿Será que hay experiencias en común? ¿Será que la experiencia es compartida? Em, Así que me surgió invitarla a Pat y por ahí ver, ampliar la mirada, ver más grande. Entonces, Pat, como para partir, me nace preguntarte, ¿qué cualidad tiene la palabra mudanza para ti? Uh, Danza, mudar, eh, qué cualidad. Ujú, Eh, bueno, expansión es una palabra que me surge, ¿no? Una cualidad, siempre hay una expansión, como un cambio. Eh, duelo también, ¿no? Dejar atrás algo. Eh, curiosidad. Eso te lo puedo decir ahora, ¿eh? O sea, después de muchas mudanzas. Cada una me tocó en una etapa diferente de mi vida, entonces, bueno, tuvieron diferentes cualidades, ¿no? mm, Eh, y, no sé, te escuchaba lo que decías de lo que puede haber en común o no. Creo que el tema de mudarse, el tema de migrar, ¿no? En definitiva, una mudanza es una migración. Eh, que a la vez, para mí, es un destierro también, ¿no? O sea, la plantita que la sacás de la tierra conocida y, bueno, hay que cuidarla cuando, cuando aterriza en el nuevo terreno, ¿no? Eh, yo creo que si ya poniéndolo en términos más amplios, yo creo que la humanidad ha avanzado muchísimo y seguramente ha avanzado más todavía, digo, en la conciencia de la humanidad, ¿no? sí. En gente como vos, de tu edad, a mí me tocó en otra generación, ¿no? Pero yo también vengo de una familia de inmigrantes que emigraron de Escocia, este, Inglaterra, en épocas muy diferentes, ¿no? Donde escribir una carta no sabía si iba a llegar, la gente emigraba no sabía si se iban a volver a ver, ¿no? O sea, Mm, a mí ya me tocó, que de hecho fue el caso, ¿no? De mi tatarabuelo, mi bisabuela, ¿no? Se fueron de Escocia y ya, no volvieron nunca más, ni vieron a su familia ya. A mí ya me tocó otra cosa, yo iba y venía, no sí. perdía contacto, las cartas llegaban más rápido, ahora hay mail, ahora ni mail, el WhatsApp, entonces Ujú, yo creo que quizás también se puede agregar a la idea de la mudanza esto de que es mucho de cómo la humanidad va tomando
otra conciencia con respecto a lo que es el cambio y la mudanza. Nos vamos haciendo, nos vamos integrando más, yo creo, ¿no? Mm, Porque mm, vamos y venimos, mm. contamos, están los que se quedan, pero están los que vuelven. O sea, hay un intercambio muy rico. Creo que, y lo que vendrá, ¿no? Eh, Es verdad. sí, no sé si eso más o menos. Yo creo que eso es muy importante, que las migraciones de la época que yo conozco, ¿no? De mis tatarabuelos, por ejemplo, mis abuelos, era muy duro, Mm, era tremendamente duro. mm, Muchos que viajaban, él viajaba primero para lograr trabajo, la mujer se quedaba atrás a veces años con los hijos hasta que se pudieron juntar, y ahí con todas las historias que hay de por medio, ¿no? mm, mm. Entonces, bueno, Sí, y a mí me tocó una época eh, privilegiada, si se quiere, en algún aspecto, eh, porque, por ejemplo, mis primeras mudanzas, eh, todas, salvo cuando vine a vivir a Madrid, eh, fueron por el trabajo de mi papá, después trabajo de mi marido, y en empresas internacionales. Entonces, yo esto se lo cuento a alguna gente y se asombran, ¿no? O ujú. sea, nosotros viajábamos con toda la casa, toda, hasta el último alfiler. Entraba todo en un enorme container que Ajá. viajaba por barco, obviamente. Llevaba meses para llegar a donde fuera que íbamos. Mm, Y del otro lado vos desarmabas tu casa en una estructura diferente, pero todo lo tuyo. Eh, bueno, eso sé que en algunos ambientes sí, de empresas muy, muy grandes se hace, pero cada vez menos, porque es cada muy vez menos. costoso, Es muy costoso, sí. cada vez menos, muy costoso. Eh, Nada, es como un ejemplo que me viene, ¿no? O sea, y haber vivido eso, eso también es otra palabra que me surge, el desapego a las cosas. Mm, Eh, a mí, con una mudanza con una posible mudanza que se presentó cuando yo vivía en Canadá, le ofrecieron dos trabajos a mi marido. Uno era volver a la Argentina con todas nuestras pertenencias, y otra era volver a Brasil, que era de donde habíamos partido, sin nuestras pertenencias. Ese fue mi primer encontronazo con que tenía que deshacerme de todo, salvo algunas ujú. valijas. Y no pude. Pesó mucho en nuestra decisión conjunta. Los dos trabajos eran buenos, vamos, ¿no? Pero pesó mucho en la decisión que tomamos mi dificultad en desapegarme. Mm, mm, Y ese fue un momento de encrucijada en mi vida que muchas veces vuelvo para atrás y me pregunto, ¿cómo habría sido? eh, ¿Qué hubiera pasado, ¿no? Si hubiéramos vuelto a Brasil, que en realidad para mí era, ahí estaban mis padres, mi marido que es brasilero, eh, Ay, había mira, qué vivido. lindo. Entonces, y de hecho, cuando él y yo finalmente nos separamos, él se volvió a Brasil y yo me quedé en Argentina. O sea, esas Mm, cosas pero eso me surge esa palabra. Ahí yo realmente me encontré con una dificultad muy grande que no la pude, como digo, no, sortear. no es que influyó mucho en la decisión, Mm, ¿no? mm. De volver a la Argentina. ¿Y cómo te encontró Pero la después la mudanza? vida Perdón, ¿cómo te encontró la mudanza hacia Madrid ya como mujer más madura, ya separada? ¿Cómo te encontró esa mudanza? ¿Cómo fue para ti ese movimiento? Y
ese movimiento fue muy importante también porque, primero de todo y principalmente porque la decisión fue mía. Yo ya estaba separada, mi hija se había venido a vivir a España, hacía muchos años que ella vivía, había hecho la facultad en Londres y después se mudó a Madrid, se casó, yo ya tenía un nieto. Estaba hablado entre nosotros la posibilidad de que yo me viniera a vivir a Madrid en algún momento, ¿no? Pero bueno, yo seguía así, iba con el acelerador y el freno de mano puesta. Mm. Y mirá cómo es, y bueno, y la vida te pone en situación. Me vine para el cumpleaños de mi nieto en el año 2020, me agarró la pandemia acá, no pude volver a la Argentina por un año porque, bueno, no es que no pude. En un momento fue una decisión quedarme porque estábamos todos muy preocupados, no sabíamos de qué se trataba lo que estaba ocurriendo Mm. y, y entre mi hija, mi yerno y yo decidimos que lo mejor era que me quedara. Pero bueno, después todas las facilidades que habían ofrecido el consulado en la Embajada Argentina, yo no era prioridad porque tenía familia con quien quedarme, entonces priorizaban toda la gente que estaban en hotel, que se habían quedado parados en hoteles, ¿no? En el aeropuerto. Mm. Y entonces, bueno, en definitiva me quedé un año. Ahí sí tuve que vivir el desapego porque mi casa quedó allá, cerrada. eh, y yo viví un año con una valija de ropa. O sea, me fui de no haber querido soltar toda mi casa a, a vivir en una valija que al final alguna ropa tuve que comprar porque después llegó el invierno y bueno, sí, fue. Y bueno, y en ese medio tiempo mi hija dijo, este es el momento, vamos a pedir lo que se llama reagrupación familiar, que con eso te dan la residencia. Y la pedimos, los papeles ya estaban circulando, pero la pedimos. Por la pandemia surgió que se podía hacer virtualmente, porque nada era presencial, Mm. y en 3 meses tenía la residencia. Wow. Y ahí vino la presión. Y, sí, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Bueno, me llevó 2, 3 viajes a Buenos Aires, de ida y de vuelta. En cada viaje me deshacía de algunas cosas, en un segundo viaje cerré el departamento donde vivía. Y finalmente, acá estoy, ya con la nacionalidad, o sea, tengo el pasaporte de la comunidad, o sea, ya está. Wow. Ya, sí, con lo cual eso también está bueno porque ya me da una libertad de poder ir y venir de la Argentina cuando y como quieran, ¿no? Porque la residencia te limita el tiempo que puedes estar afuera. Y eso, así aterricé y estoy acá en Madrid con experiencias muy nuevas porque como yo tenía mi casa en Buenos Aires, acá todo era en euros, todo es mucho más, digamos, si no ganas en euros es todo mucho más difícil. Mm. Estaba jubilada, pero en Buenos Aires. Mm. Entonces también viví una experiencia muy común acá, no tanto en la Argentina, que alquilé una suite, una suite que era casi como un monoambiente, en un departamento donde convivía con dos eh, otras personas. En su momento eran esas habitaciones se alquilaban por Airbnb, entonces era un entra y salir de gente, conocido gente de todo el mundo. Eso fue una etapa divertida, que llegaba la gente y yo enseguida sacaba el mapa, porque yo decía, bueno, ya no viajo más, pero sigo viajando, conociendo gente. Sí. Y, y bueno, y después esa etapa bien, se cerró, pero fue muy buena. Pero así llegué a Madrid. Wow, Pat. ¿Y sentís Madrid como tu Y, casa hoy? ¿Se siente como hogar para ti? eh,
A ver, no sé, yo más que hogar, te diría que lo que sí tengo, lo que sí siento es que Madrid es mi lugar en el mundo en este momento. Este es mi lugar. Que y lo que determina que sea este lugar son circunstancias. Que está mi nieto, es mi único nieto, es mi única hija viva, o sea, eh, la certeza de querer ser parte de la vida de mi nieto y de la familia que hizo mi hija. Mm, Eh, pero como digo, es mi lugar en el mundo circunstancial, porque si ellos no estuvieran acá, yo no estaría en Madrid. ujú, ujú. Eh, y Argentina sigue siendo, Buenos Aires sigue siendo, para mí, es, es mi tierra, mi tierra, sin duda. Pero también sé que no es mi lugar en este momento. Exacto. Entonces, no, poder ir y venir. eh, y de alguna manera creo que todas las mudanzas que yo tuve fueron circunstanciales. O sea, el trabajo de mi papá, el trabajo de mi marido. Y yo disfruté y viví bien todas esas distintas lugares en los que viví, pero en Argentina siempre me tira mucho, ¿no? Llego ahí, es el día de hoy que todavía, cuando el avión empieza a cruzar el Río de la Plata, se me hace un nudo acá en la garganta, una emoción, y Sí, cuando me voy es un apretuje así, ¿no? O sea, es mi tierra. eso es muy fuerte. Yo lo he visto mucho también, incluso en personas como que nacen en un país, pero que no viven nunca en su país. Como que hay un sentimiento muy fuerte de arraigo, de decir de aquí vengo. Em, qué impresionante, qué fuerte ese sentimiento, como dices tú, como de apretuje al Sí. irse, de sentir que al fin es la patria, como es la patria. Em, Es mm, la patria, es tu cultura, mm, aun cuando yo como anglo-argentina, ¿no? claro. Este, estoy, estoy dentro de una cultura, dentro de otra cultura, o sea, yo no soy la típica argentina, Ujú, si es que la hay, ¿no? Pero digamos, eh, entonces, pero sí qué sé yo, es el idioma, la manera de hablar, yo todavía acá escucho hablar y noto la diferencia, me causa gracia escuchar a mi nieto ujú, hablando como madrileño. Eh, Dentro de lo posible, no es que trato, sí, empecé tratando y ahora menos, de mantener mi castellano, ¿no? Y de hecho, la gente, en cuanto abro la boca, me dice, ¿en Argentina? Mi claro. hija, por ejemplo, ya no. Mi hija ya habla una mezcla rara, este, de, de su marido. Se ríen porque su marido dice, ella cree que habla como los españoles, pero no habla como los españoles. Y yo le digo, y ella ya no habla como los argentinos, así que, Imagínate. este, pero bueno, ella vino mucho más joven y, y para mi hija este lugar, este sí es su casa, su hogar. Ella tuvo un desapego muy grande con la Argentina, muy, muy grande. Mm, Se fue a los 18 a hacer la facultad, siempre soñando con irse, siempre. Eh, y no tiene, o sea, quedaron algunos amigos que por suerte visitan España, entonces los ve, pero ella ya hace muchos años que no vuelve. mm, mm. Tiene Así como que otra también es experiencia, diferente para acá. otra Otra experiencia. experiencia, Mm, todas válidas, ¿no? todas válidas. Y Sí. Pat, que cuando traes a tu recuerdo, por ejemplo, Brasil, ¿qué te evoca Brasil cuando piensas en Brasil como país, con su gente, sus colores? Mm.
Brasil para mí fue, esa sí es fue un pedazo, fue un, yo ya los años se me desdibujan, ¿no? Pero pensá que yo hice toda la secundaria y me casé en Brasil con un brasilero. Este, para mí ese sí fue un hogar, sin duda. O sea, distinto, aunque viví en diferentes ciudades de Brasil, ¿no? Pero Mm, si hay una palabra así que me significó a mí fue expansión. Casi te diría al principio desmesurada, ¿no? O sea, yo había vivido con mis abuelos desde que nací hasta los 5 años, una vida muy, muy chiquitita. mm. Yo no iba al jardín, eh, no tenía amiguitos de mi edad. La única amiga que yo tenía me la había hecho a través del cerco, con una vecina que también teníamos un agujerito en el cerco y jugábamos a través del cerco. Esa era mi única amiga. Eh, y nada, una vida, ¿no? Muy, muy resguardada, muy cuidada, muy resguardada, muy solitaria también, ¿no? Pues mis abuelos trabajaban, entonces pasaba mucho tiempo sola. Y cuando fui adoptada a los 5 años, me adoptaron, que eran mis tíos, ¿no? La hermana de mi mamá. Y ellos ya vivían en Brasil, así que fue adopción, vivir a Brasil, un idioma nuevo, país nuevo, gente nueva, dejar a mis abuelos. Este, pero fue vivir cerca de la playa, eh, porque fui a Río de Janeiro. Este, mi tía tenía auto, que yo no sabía, yo veía pasar los autos en la calle, pero no era algo que yo conocía en mi vida. Ajá, Y ir a un club, ¿no? O sea, eso era totalmente desconocido. Compañeritos de mi edad para jugar. Fue así, una explosión claro. de, y después, bueno, otras cosas a mi edad, a esa edad yo no las tomaba en cuenta. O sea, después, más adelante, fue los colores, los verdes, la selva, bueno, la extroversión del brasilero. Pero a los 5 seguía siendo, había una gran expansión, pero bueno, yo igual iba a un colegio inglés, donde había muchos extranjeros. Eso también inglés era el idioma que yo mejor hablaba, porque mis abuelos hablaban inglés. Y, y, y para mí ahí sí fue conocer niños que venían de franceses, españoles, Mm, australianos, o sea, debe abrir un mundo de que hay gente que viene de otros países como yo, sí. ¿no? Y eso estuvo muy bueno, Mm, ¿no? No sentirme que era un bicho caído de otro lado en aquel momento, ¿no? Y, y yo disfruté mucho vivir en Brasil. Después volví a la Argentina por unos años. Después nos volvimos a ir cuando yo tenía 12 y, y fuimos a Porto Alegre, otra mudanza. Nuestras pertenencias tardaron 6 meses en llegar, wow. con lo cual vivimos en un hotel 6 meses. Esa fue toda otra aventura. Oh, Cosas de no. aquella época. Yo creo que hoy en día no se hace eso. Te ponen en un departamento amueblado. Sí. Pero bueno, y Porto Alegre además yo venía de Buenos Aires, ya la segunda ida a Buenos Aires yo ya vivía en Capital, iba al colegio en Belgrano, o sea, había tenido una expansión, ya no volvía a la vida que había tenido con mis abuelos. Mm, Entonces para Porto Alegre fue como un achicar de nuevo, ¿no? Una ciudad que no llegaba ni 800.000 habitantes, que para mí era todo
pueblo. Este, pero bueno, ahí me hice de muy buenos amigos. La verdad que fue una etapa de mi vida divertida. Mm, Temas de colegio, porque bueno, el idioma, o sea, el idioma hablado no lo había perdido, pero sí la parte escrita, la historia, tener que rendir equivalencias. mm, mm, Y viajé mucho, conocí mucho con mis padres adoptivos, conocí mucho, mucho, viajamos mucho en auto, conocí. Y la verdad que es un país hermoso, exuberante, diría. exuberantes, en todos sentidos, Sí, sí. en todo sentido. Y la gente muy alegre, muy diferente a la Argentina. Mm, mm, Y de ahí me fui a San Pablo, ya con 18 años. Esa mudanza me costó. Esa sí, esa sentí el desarraigo de Porto Alegre. Ya mm, no era Buenos Aires, era amigos. Fue difícil. Fue una etapa, sí, fue una etapa más difícil. Una ciudad enorme. mm, este, pero bueno, ahí me encontré con mi marido y yo nos habíamos conocido de niños en Río de Janeiro. Y habíamos ido al jardín de infantes juntos, así que conocimos. Pero wow. él ya vivía, sí, él ya vivía en Canadá, vino a visitar a mis padres porque nuestros padres eran amigos. Nos volvimos a encontrar varias veces que él viajó y finalmente la empresa donde él trabajaba lo mandó a vivir a Brasil y ahí nos reencontramos en serio. De verdad, Pat. Se conocieron Y pequeñitos. sí, sí, Oh. y ahí nos eh, casamos ahí en San Pablo. Él era de San Pablo, había nacido originalmente. Él también había vivido en una época en Argentina. Siempre nos habíamos cruzado. Él en Argentina, él en Brasil. Yo volvía a la Argentina, él volvía a Brasil. Mm, Este, y, y bueno, estuvimos en Brasil casados, ¿cuántos años? Hasta que nos mandaron a Canadá. mm. Fui a vivir a Montreal. Wow. Ah, Wow, Pat. A mí me pasa, mucha, siento como que, bueno, yo tampoco nunca tuve un novio chileno y la persona, mi marido ahora, él es americano, él es estadounidense. Y siento que la siento como una invitación de la vida realmente también a amar su cultura y amar de dónde viene. Y siento que tiene una tremenda complejidad amar lo diferente. Y no sé si tú lo viste un poco así, pero oh, ¿verdad? Porque amar una cultura que no es la tuya, digamos, que no es donde yo vengo, que las cosas se hacen distintos, se piden diferente, las expectativas son distintas. Creo que es un tremendo desafío. No sé cómo lo viviste tú con tu marido. sí. Eh, sí, sin duda. Quizás ahí también va la conciencia de la edad que uno tiene, ¿no? O sea, Mm, para mí las primeras mudanzas, o sea, lo cultural era ajeno, o sea, uno es mucho más espontáneo, más libre cuando es más chico, ¿no? Quizás cuando fui a Porto Alegre sentí, sí, ahí, unos años después de haber llegado ya, transcurriendo la secundaria, eh, como que había una diferencia cultural en el trato con las mujeres, con los jóvenes, en mi caso. Una sociedad mucho más cerrada, mucho más provincial, donde ciertas cosas que en Buenos Aires eran permitidas, para ellas no eran. ujú, Pero bueno, yo me iba adaptando, ¿no? mm, Eh, pero sí, ahí fue como la primera vez que yo empecé a tener conciencia de que la cultura era diferente, ¿no? Este, Eso fue. Y después, bueno, Canadá fue, bueno, no, eso sí que es una cultura.
Además en Montreal, que es mitad francesa, entonces era que los dos idiomas, ¿no? Los dos idiomas. Eh, yo creo que hoy ha cambiado mucho, pero a lo largo de esas mudanzas, especialmente Canadá, bueno, quizás a lo largo de todas, ¿no? Es que cuando viajas, cuando has viajado, más que viajado también, ¿no? Pero cuando vos vivís en distintos lugares, a vos se te abre la cabeza. Sí, eh, y el corazón en algún momento tiene que acompañar eso. sí. Eh, y entonces uno se encuentra, yo me encontré con lo que en su momento, hoy yo no lo llamaría así, pero en su momento yo lo llamaba cerrazón, ¿no? De la gente a lo que era diferente. Yo ya venía como más masajeada, ¿no? Ujú. Yo volví a Buenos Aires y me daba cuenta que mis amigos de allá es como que, bueno, ellos habían vivido otra vida. Yo tenía amigos que habían nacido y vivido toda su vida en la misma casa. Eso Exacto. era, viste, impensable para mí, Ajá. impensable. Quizás sea tu caso, no sé, similar, ¿no? Eh, y uno va haciendo experiencias que son muy diferentes. Yo ahora, por ejemplo, cuando yo alquilé la suite acá en Madrid para vivir en ese departamento compartido, mis amigos en Buenos Aires no entendían, ah, no, si yo tuviera que hacer eso, no me voy. Mm, Y yo conocí gente que alquilaba en el Airbnb en las otras habitaciones, porque era un piso muy, muy grande, argentinos que venían y me contaban que amigos de ellos les habían dicho, ah, no, si yo tengo que viajar alquilando una habitación en un piso compartido, no viajo, mm, ¿no? Y ahí uno notaba, no sé si llamarlo cerrazones, la vida te va poniendo en ciertos lugares y o abrazás la experiencia o no, no sé si es cerrazón, cada uno hace lo que puede, lo que mm, sale. mm. Sí, Seguramente yo años antes de venir a Madrid y alquilar esa suite, si me hubieran dicho que así iba a tener que ser, yo hubiera dicho que no. claro, claro. Entonces, la vida te va masajeando, ¿viste? Total, y esa inteligencia la desarrollaste a través de todas tus experiencias y tus mudanzas Sí, y un sí. proceso. ¿Y tienes planetas en la casa 9, Pat? Hablando como ya de astrología. La astrología. No, mira vos. No, no tiene. No, pero, porque bueno, la astrología es más compleja, más complejo que eso. Tengo Piscis en la casa 9. Bueno, Eh, y Neptuno, su regente, está en la casa 4. bien. Eh, Conjunción a Saturno, bueno, pero lo que sí puedo decir es que el extranjero siempre estuvo presente en mi vida. Mis dos maridos, yo me volví a casar como segunda vez, él era norteamericano, de Filadelfia, o sea, mis dos maridos eran extranjeros, Wow. este, o sea, yo diría como que hay una resonancia muy grande con lo extranjero, ¿no? Mm, mm, Eh, pero para nosotras que estamos en el ámbito de lo transpersonal, eh, uno ya lo empieza a ver también de otra manera, ¿no? O sea, creo que lo comenté en la clase el otro día, la forma en que yo nací, lo que me sucedió cuando yo nací, eso ya fue entrar en un mundo extranjero dentro de mi mismo país. O sea, eh, y esa ida y vuelta entre un psiquiátrico, haber nacido ahí, un moyano, y ir a la casa de mis abuelos fue el movimiento que hice toda mi vida. Voy al extranjero, vuelvo a la Argentina, voy al extranjero, vuelvo a la Argentina. Este, entonces el tema del extranjero es tanto más amplio, ¿no? Y ese es justo lo que vos decís, esta casa 9 en Piscis, y un Neptuno en la casa 4, o sea, mis raíces están en el agua, y el agua, el planeta es 70% de agua, o sea, mis raíces evidentemente resuenan con
no sé, con el planeta, por así decirlo. Wow. Sí, sí, por eso digo, cuando me dijiste, yo digo, claro, para mí esto es lo normal, pero yo sé que no es. Yo me doy cuenta. Y muchas veces cuando yo relato mi vida, no mi vida, sino estas experiencias, hay gente que inclusive me dice, ay, a ver, ya me confundí. ¿Cómo era? ¿Estuviste a dónde? No es como que porque sí, como no lo trazo en forma lineal, ¿no? Río de Janeiro, Buenos Aires, se pierden, pero Mm, y mm, no sé, y a veces yo me pregunto si esta será será acá donde me voy a quedar. Este, Como pregunta no lo abierta, sé. como pregunta Es abierta. una pregunta que son. Sí, no dejo. Por eso digo, en este momento es mi lugar en el mundo. Mm, No sé. Volví a la Argentina hace poco tiempo, estuve allá. Tuve 40 días, hacía 2 años que no iba. Y fue maravilloso volver, tocar tierra, familia, amigos, hacer experiencias nuevas, como el podcast que hicimos juntas antes. ujú, Este, y cuando me fui ya no sentí lo mismo. Yo, en realidad, me llevó todos esos años, mira, 2020 a 2025. En marzo de 2025 yo terminé de cerrar el tema de mis pertenencias en la Argentina, pero por ujú, completo. mm. Terminé de vender todo porque había cosas en guardamuebles que yo no lograba soltar. Wow. Cuesta soltar, tengo muchos planetas en la casa 2. Entonces, me fui de otra manera, me fui mucho más liviana, ya no son cosas las que me atan a tener que volver y resolver, Mm, sino, sé, lo que sea, que no sé todavía. Entonces, mi regreso a Madrid también tuvo otra cualidad, no diría definitiva, pero más contundente, ¿no? Realmente era volver con todo lo que yo hoy tengo de cosas, están conmigo, ¿no? Eso hacía mucho que no pasaba. mm, Y bueno, ha sido una pequeña crisis esta vuelta. No por no querer estar, yo tenía ganas de volver, pero ya era volver en otras condiciones, ¿no? Sin saber, ¿no?, cuándo volvería a Buenos Aires. Pero mi mente se empezó a abrir, ¿no? Porque yo ahorré 2 años para poder volver a Buenos Aires. Entonces ahora tocaría volver a empezar a ahorrar, ¿no? Eh, y sin embargo, se me prendió una chispita ahí en la cabeza, porque porque yo me dije, ¿y por qué voy a ahorrar para volver a Buenos Aires? Si yo puedo ahorrar para volver a lugares de Europa que conocí cuando era joven y me invitaron, ir mm, a mm. visitar a una amiga de Metaconciencia que vive en París. Viste, como que se me abrió. Y justo mi hija viene y me dice, nos vamos de vacaciones al sur de Francia, ¿querés venir? Ah, vamos, vamos. Mira. Entonces se volvió a encender esa chispita de movilidad, ¿no? Que yo creo que me la dio en gran parte lo que pasó en Buenos Aires ahora y el tener la nacionalidad, la, el pasaporte de la comunidad. Mm, mm, mm. Y, y yo creo, volviendo a lo tuyo que trajiste, que me pareció muy interesante, ¿no? Video tuyo que es norteamericano. Esto de mudarse al extranjero también es conocerse, vos a él y él a vos, en un terreno desconocido para ambos, desconocido o poco conocido. Hay unos lazos muy fuertes que se arman cuando una familia está sola, entre comillas, en un país extranjero. Eso sí lo escuchaba muchísimo. Eso sí lo Sí, escuchaba mucho, sí. como que sí.
une mucho más la experiencia de vivir fuera. Une o desune también. También, También, no ¿verdad? lo voy a negar, Ujú. también, puede, pero también depende mucho de dónde uno parte y la apertura que uno tenga. Si tu marido es norteamericano, pero vive en Chile, evidentemente él ya tiene una mente, ya ha vivido una experiencia de dejar atrás, de no vivir en lo suyo. Ahora te toca a vos, Total, ¿no? total. Sí, 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 sí. Los hijos creo que ayudan mucho. Yo eso no lo viví porque mi hija nació en la Argentina y este, después la que se fue ella. Pero creo que los hijos ayudan mucho, ¿no? Te abren muchas puertas porque van al colegio y conoces gente. Mm, A veces las comunidades se unen, ¿no? Van a colegios que por ahí son colegios donde van extranjeros. Eh, entonces, es un pie en la puerta muy importante con los siempre. hijos. Y lo otro que me Sí. surge también, Pat, con esta experiencia como de moverse, mudarse, incluso viajar, como que también la vida nos invita de cierta manera como a confiar en que del otro lado, donde sea que estemos, va a haber un alguien que te recibe, que te ayude, que te invite. Como siento que también es una experiencia común a todos mis viajes, o a la vida en el extranjero también, como siempre confié que iba a haber alguien del otro lado. Y no sé cómo lo viviste tú, digamos, con tu Mira, mudanza y lo sentiste un poco así. eh, ¿sabes qué? No sé. Eh, Haciendo memoria, porque también es distinto cuando lo vivís como adulta que como niña, ¿no? Mm, Eh, Quizás la primera vez, se me ocurre, ¿eh? O sea, vuelo de pájaro te estoy contestando, cuando me mudé a Canadá, adulta, eh, a un país de nuevo, y que no conocía, un frío, madre mía, ujú, un clima, una cultura diferente, sí me acuerdo que cuando nos mudamos a la casa, que compramos una casa, eh, 2 o 3 días me tocaron el timbre y llegaron 3 personas, 3 mujeres, que eran mis vecinas, pero yo no las conocía, con un canasto lleno de cosas. Este, y ellas decían que ellas representaban el welcome baggage, welcome basket, ¿no? ujú. Con la que te recibían. Y entonces entraron a mi casa, y bueno, entonces, sí, es verdad, me recibieron donde era el supermercado, la tintorería, la zapatería, y además eh, ofrecer la ayuda que quisiera. O sea que ahí sí fue, pero era también también era reservado, era como que podés pedir ayuda, pero en ningún momento abrieron las puertas de su casa, nos recibieron como invitándonos a ser amigos. Había una cierta curiosidad por nuestra cultura o de dónde veníamos, pero yo me daba cuenta en ese momento que era tan ajeno lo que yo les contaba de mi vida, tan ajeno, que era como que la curiosidad iba hasta ahí. ¿Viste cuando escuchás algo que es como que no sabes dónde ponerlo Mm, en tu cabeza? mm, Pero siempre ayudando, ¿no? O sea, yo tengo una anécdota yo siempre tuve empleada en mi casa y claro, llegué a Canadá, no había eso, no había empleados. Bueno, había, pero tú no sería, ¿no? mm. Y de repente tenía que planchar ropa, yo no tenía ni idea de planchar ropa. Y la camisa de mi marido me quería morir, ¿viste? Eran todos de algodón, todo, ¿viste? Yo digo, No, no, es que no sé hacer esto. Claro, claro. Y bueno, le toqué el timbre a una vecina y le pedí si me podía enseñar a planchar la camisa. Entonces me dijo, mira, yo te puedo enseñar, pero mi consejo es que le digas a tu marido que se compre wash and wear, ¿viste? Esto es una tortura. Claro. Es una anécdota, ¿no? Pero
Por eso, desde las más pequeñas cosas, limpiar una casa, yo no tenía la menor idea. La primera vez que volví a Brasil a visitar a mis papás, le pedí a la empleada de la casa de mi mamá, que me conocía desde que yo era chica, que por favor me enseñara a limpiar la casa y a planchar la ropa. Yo lo único que sabía hacer bárbaro porque me gustaba era cocinar. Ajá. Así que van a saber con qué te vas a encontrar por allá, a dónde vas. Sí, 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 sí. Qué ¿A lindo, dónde es que te mudás? qué lindo, Pat. Me voy al Cairo, a Egipto. Al Cairo, Egipto. Sí. Wow. Sí, pero voy confiada, la verdad, voy confiada. Sí, Voy desapegada, también, viste, te contaba que me voy con valijas nada más. No me toca el sí. shipping, no me toca el barco, así que como liviana, la medida de lo que puedo. Eso está muy bueno. Sí. Está muy bueno. Y ya sabes dónde vas a vivir allá. Nos acaban de Ya mandar el sabes. apartamento, sí, sí, sí. Que va a estar semi amoblado, así que la vida también creo que la cosa va a Bueno, fluir. eso sí. Sí. Y Mm. muy abierta también como al misterio, viste, como no sé bien cómo va a ser. Y no, Vamos a ver. uno no sabe. La verdad que no sabe. Uno se puede hacer una idea, este, pero, pero qué aventura. Vamos a estar cerquita, Sí, vamos a estar cerquita, mucho más zona cerca. horaria. Sí, 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 no. Ahí me dan ganas de poner en la fotito que les envié como próximamente Meta Conciencia Europa, África. ¿Viste que hay un grupito por allá Sí, también? sí, sí. Eh, Sí, hay gente para ir abriendo camino. Muy bien. presencial, Así sí. que, ¿y tus hijos cómo lo encaran? ¿Se dan cuenta? Mis hijas estudian en un colegio que es internacional. Entonces ellas ya Mm. tienen esta noción del movimiento, de que las amigas se mudan, de que son de todos los países. Entonces fue algo que Ah, llevamos hablando un buenísimo. par de años atrás y las veo bastante bien. Las veo como que, bueno, Ujú. nos tocó a nosotros esta vez. Las veo bien, las veo contentas, las veo como excited, como emocionadas por la aventura. Es una buena edad. Siento que es una muy buena edad para moverse. Sí, 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 porque ya cuando son adolescentes es un poquito más complicado, ¿no? Porque la adolescencia es complicada, Mm, complicado, compleja es por la sí, palabra. Pero sí, y además van en familia, y eso, quieras o no, yo creo que es un gran apoyo, porque cada miembro de la familia también va a abrir puertas. Los hijos abren muchas puertas, pero tu marido a través de su trabajo, vos, o sea, ¿no? Casa. ¿Qué hace tu marido que se muda a él Egipto? es profesor de colegios internacionales, entonces ellos enseñan con currículo americano, pero en distintos países del mundo. Entonces son colegios en donde atienden diplomáticos, familias móviles. Y él lleva mucho tiempo fuera de Estados Unidos, ha vivido en muchas partes, entonces él ya también trae esa inteligencia. Y yo siento que eso es algo que a mí también me da mucha tranquilidad, como él sabe lo que está Claro, haciendo. uff, Sí, se confío en él sí, también. sí, sin duda. Sí. Ah, bueno, entonces eso es una gran ayuda. Sí, sí. Sí, qué Y qué lindo. bueno, Bueno, Pat, me encantó. Me encantó escuchar más de tu bueno, vida. esto, bueno, sí, Un regalo. sí, es raro. No, un regalo para mí también, porque escucharme, recordar cosas, y a mí me está viniendo ahora una imagen así como quizás para cierre, Mm, que pensando en, yo lo busco a mi nieto en el colegio. Él va a un colegio público acá en Madrid, ujú. y es madrileño como él solo, ¿no? Su papá es español, su mamá ya echado raíces, él tiene una media hermana madrileña, ¿no? Y sin embargo voy al colegio y veo que esa internacionalidad que yo traigo en el campo, ¿no? Que viene y que su madre también, porque ella fue a estudiar a Londres, pues, se casó acá. Este, Cuando lo voy a buscar al colegio y veo
en la puerta del colegio árabes, musulmanes, negros de África, las mujeres con sus todas cubiertas, este, además de españoles, irlandeses, franceses, yo digo, guau, y él vive eso, para él, o sea, él tiene compañeritas él tiene 9 del colegio, que ya a esta edad usan, no sé cómo se llama, cuando Hijab, se cubren ya. la cabeza, Mm, sí. O sea, no, la cara no, las mamás sí, pero ellas usan ya la cabeza cubierta, ¿no? Después la ropa normal, ¿no? mm, Y para él es como que él no, él convive con esto, ¿no? Es parte de su vida. No hay una cercanía, ¿no? No van uno a la casa del otro porque, bueno, hay costumbres muy diferentes ¿no? De comida, de qué sé yo, que ellos no, eh, quizás ellos sean más resguardados que nosotros acá, ¿no? mm. Pero él lo vive con mucha naturalidad. Entonces se va pasando la posta, ¿no? En la familia. Total, la inteligencia, sí, 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 y el campo se va ampliando. Sí, se va ampliando y se va llenando de todas estas experiencias y uno va capitalizando las experiencias también, ¿no? Porque Mm, para mí venir a vivir a Madrid, yo hoy por hoy, todavía hoy, sigo capitalizando todas las experiencias que yo viví. mm, Momentos donde de repente me veo en una situación donde siento miedo y digo, a ver, ¿cuál es el miedo acá? Que has viajado sola con tu hija de meses, has hecho, a ver, ¿cuál es el miedo real del momento presente? Y no, y la verdad que no. Y de repente es ahondar un poquito en el corazón y encontrás el coraje que en otro momento lo hiciste inconscientemente, ¿no? Y ahora lo haces conscientemente. sí, Eso para mí es algo muy clave también. Okay. Todas las experiencias que hemos vivido en la inconsciencia de la juventud, a pura hormona, total, sí. y, y llega un momento de la vida donde es lo mismo, pero a conciencia y con mucho menos hormonas alrededor. Ay, me encanta, sí. Me voy a acordar cada vez que sienta miedo. Yo lo viví. Sí, Que lo en viví. algún momento lo has vivido, siempre, siempre. Nunca, yo creo que no vivimos la forma cambia, pero la esencia de lo que te tocó vivir y lo que nos toca es lo mismo que se va ampliando, va llenándonos cada vez más. Se va ampliando, tal cual. Qué lindo, Sí, qué linda qué imagen. bueno. Ay, gracias, Pat. Un Ay, placer. Maca, gracias a vos. Muchísimas gracias. Un Esto de abrazo. los podcasts. Sí, sí, me encantó. Muchas gracias. Me encanta. Bueno, Que tengas un bueno, hermoso nos día, Pat. seguiremos, bueno, nos seguimos viendo igual en la escuela, ¿no? Nos Vos, seguimos bueno, en viendo, julio te vas y Julio. después ya desde Egipto. Será desde allá. Ujú. Bueno, Cuídate, Pat. Gracias, 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 que gracias. estés muy, muy bien. Tú también. Chao. Gracias a vos. Chao.